Hacer las maletas y mudarse de país es un desafío a cualquier edad, pero hacerlo a los 60 y tantos, dejando atrás redes, amigos y 3 hijos grandes, es de valientes o de románticos. Bienvenidos a Todos los Caminos Llevan al MAT. Hoy tenemos un episodio muy especial porque recibimos a nuestra primera invitada, Malú Porcel, una querida alumna que cambió el norte de Chile por el sol de Bucios, en Brasil. Prepárate para una charla honesta sobre la realidad detrás de la postal turística, desde sobrevivir al portuñol en trámites bancarios y pasar un dengue en un hospital extranjero, hasta el verdadero ejercicio de desapego que significa ver que tus hijos ya no te necesitan en su cotidianidad. Quédate a descubrir cómo el mate yoga se convierte en un refugio mágico donde, sin importar el idioma, siempre encuentras tu casa. ¡Comencemos! Hola, hola. Aquí estamos esta vez en nuestro podcast Todos los Caminos Llevan al MAT, súper emocionadas y agradecidas de poder contar con Malú desde Bucios, que es una alumna que tomó clases conmigo hace un tiempo atrás. Ya no me acuerdo exactamente en qué fecha, pero sé que fue incluso prepandemia posiblemente, en Antofagasta, en una ciudad de Chile. Este es tu momento para compartir con nosotros y te agradecemos profundamente ser nuestra primera invitada en nuestra primera temporada de este podcast Sí. que, bueno, salió de la experiencia de ser migrante y ser practicante de yoga y ver cómo esas dos cosas se enlazan en algún momento de nuestra vida. José, hola, hola Manu. Hola, muchísimas gracias Geri por esta presentación y muchísimas gracias Maru por aceptar la invitación, porque una cosa es recibir una invitación y otra es aceptarla, porque no es tan fácil venir y hablar de la propia historia. Pero quizás partir con que nos puedas contar un poquito qué motivó esta partida desde Chile. Ujú. Antes de contestarles, quiero ser yo quien agradezca que me hayan considerado para compartir nuestras historias de vida, para sacar un poco de la intimidad lo que cada una va llevando, ¿no? Así que me siento súper agradecida, muy honrada de que ustedes hayan pensado en mí. Fui yo creo 6 o 7 años atrás cuando partí yo en el yoga y una de mis primeras profesoras fue Geri. Yo partí con otra, con la Cata, no sé si te acuerdas, Cata Lagos, y a través de Cata llegué a Geri y después participé de su retiro. Por eso la conozco, por eso sigo siendo su alumna hasta hoy en clases online. Y fue, sí, efectivamente, antes de la pandemia, antes, creo que 6 o 7 años ya llevo en esto. Y bueno, contestando lo que me pregunta José, ¿qué me motivó? Mira, no tengo un momento exacto ni una respuesta concreta para decirte fue por esta razón, fue porque quedamos sin trabajo, fue por... No hay. Nosotros supimos con Waldo desde mucho antes de que nos jubiláramos ambos, de que algún día íbamos a salir de Chile. No sabíamos dónde todavía, pero queríamos hacer nuestra vida fuera de Chile un poco medio románticamente, medio así, salir. Entonces, se fueron dando los tiempos y cuando sentimos que la tarea estaba como terminada, la tarea con los hijos, ¿no es cierto? La tarea con el trabajo, decidimos ya, ahora nos vamos. Y anduvimos por ahí buscando en algunos lugares, anduvimos cerquita de donde está también Jerry, anduvimos mirando en Europa un poco y otro poco por acá, por Latinoamérica, y nos pilló la pandemia. Entonces todo eso se postergó hasta que pasara la pandemia porque en realidad era un miedo, era una psicosis. Oye, ¿y si te pasa algo? Y los chicos, tenemos 3 hijos. Tengo 43 años de matrimonio, entonces ya son viejos. No son, el más chico tiene 35. Pero igual en ese rato preocupado, ¿no? Es que si les puede pasar algo y no vamos a poder llegar, o ustedes no van a poder llegar acá. Y en verdad eso nos frenó. Nos frenó y cuando ya había pasado como 2 años, creo, de pandemia, dijimos, bueno, ahora hay que tomar. Y dentro de todo lo que habíamos visto, nosotros vinimos como 8 veces antes a Bucios. Bucios es un
pueblo, una ciudad pequeña. Su principal forma de vida es el turismo, es el Mm. turismo. Y sigue conservándose como una ciudad pequeña, como pueblo de pesca. Esto nació como un pueblo de pescadores y fue conocido por el mundo gracias a Brigitte Bardot. ¿Ya? Ella venía a pasar sus vacaciones por Perfecta. la década del 60 del 60, sí, 60, 70. Entonces ella se escapaba de los reporteros que la seguían, entonces escapaba a este pueblo súper desconocido. Por lo tanto, acá hay calles que se llaman Brigitte Bardot, Ah, tiendas sí, que se sí. llaman Brigitte Bardot, restaurantes que se llaman todo es Brigitte, Sí. llaveros con Brigitte Bardot, todo es Brigitte Bardot. Y eso fue muy bueno. Y este pueblo que era de pueblo de pescadores, principalmente cazadores de ballena, donde hacían subproductos del aceite, de los huesos, etcétera, derivó en un lugar muy turístico. Conquistó la seguridad, la tranquilidad y el carácter pintoresco que tiene Bucios. Yo soy del norte de Chile, viví en Antofagasta, pero en realidad yo soy de Tocopilla, una ciudad más chiquitita todavía. Aquí no hay edificios. La construcción máxima es de 2 pisos. No está permitido tener, porque no puede, porque esta es una ciudad construida en lomas. Entonces, si tú haces un predio acá, un edificio acá, le tapas la vista al de acá, al que está Igual me atrás, llama ¿no? la atención, Malú, sobre eso, que siendo un lugar tan turístico, esté tan como protegido de que a pesar del Guardado, sí. volumen de gente que llega durante esas temporadas turísticas, no se pervierta un poco como el paisaje y la construcción y la dinámica del propio lugar. Hay muchos organismos estatales que preservan esto, que Ok, preservan esto. Por ejemplo, tú no puedes construir, fiscalizando normalmente que tú no construyas más de 2 pisos. ok. Acá no hay semáforos, no hay semáforos, no hay ninguno. Aquí las calles siguen siendo adoquinadas de piedritas. De hecho, la calle principal se llama Rua das Pedras, que es la calle de las piedras, ¿ya? Entonces, yo creo que eso me encantó porque siento que es un lugar lindo, pintoresco, tranquilo, muy tranquilo. Si te cuento que las calles son así, Ujú. todos mis tacos quedaron en Chile. Acá imposible usar taco. Entonces la gente es muy sencilla porque todo funciona en torno a la playa. Acá tú no ves marcas, no ves carterones, no, no. Ah, un saco, una bolsa y unas chinelas y eso. Esas cosas me conquistaron. La tranquilidad con la que se vive. Pero es la tranquilidad del alma con la que vives, ¿viste? No te tenés que preocupar del maquillaje, no, yo lo único que hago es como teñirme un poco mis canitas y sería, pero ya no hay, no sé, estamos un poco lejos como del físico materialista, consumista, en el que están algunos otros lugares presos, ¿no? Precisamente dice, bueno, te gustó todo eso, ¿no? Y eso te había cautivado cuando habías ido de visita. Pero primero hay un factor ahí interesante. Dijiste el nombre de la calle, lo dijiste en portugués, Sí. portuñol, ¿no? Entonces allí quiere decir que había un desafío idiomático, ¿no? Tú no ibas a un país en el que se hablara español de entrada. Y la segunda cosa es que si bien todo te había parecido como idealizado, porque qué lindo esto y me gusta la vibra y qué sé yo, de llegar, eh, fue todo tan así cuando llegaste a vivir, así como de verdad, ahora tengo toda mi vida acá, o hubo algo que te movilizó y que te sacó como de ese convencimiento absoluto. Hay dos cositas ahí que quiero bifurcar y que podemos ir pimponeando entre las tres porque hemos tenido esa experiencia, por ejemplo, lo del idioma. Que Y era justo lo que yo también quería profundizar, eso, lo porque del como idioma. habló de los predios, yo digo, claro, a uno de repente ya le empieza a salir las palabras en el otro idioma, y hemos hablado en capítulos anteriores que no es lo mismo aprender a los 40, 50, 60 años No. un idioma que a los 20, entonces también como que lo tratemos desde ese lado. Entonces, esos desafíos más bien que solo la cosa bonita de, ¿no? Porque me Sí, imagino que, claro.
tiene que haber habido. No, no, por más que te gustara, qué cosas te engancharon, ¿no? El idioma y qué otra cosa te pareció que no era tan fácil de sobrellevar una vez que vivías allá. Bueno, efectivamente, cuando nosotros vinimos, cuando uno viene de turista, viene con una mirada distinta, ¿no? Porque tú sabes cuándo llegas y cuándo te vas. Y punto. Y no hay más. Diferente es cuando te vienes con la idea ya de vivir, de estar aquí. Como les digo que esto es muy turístico, es muy visitado por argentinos, chilenos, por Latinoamérica en general, muy. Entonces, aquí es muy visitado, por lo tanto, casi todo el mundo habla portuñol. En los restaurantes, casi todos los garzones son argentinos, chicos que vienen buscando vida, ¿viste? Es como un poco lo que pasó en Chile cuando empezaron a llegar peruanos, bolivianos, que los restaurantes, los cocineros, los garzones, se volvieron, eran de ahí de los países. Acá igual llega mucho argentino, mucho uruguayo también y mucho chileno. Entonces era como fácil. Para vivir 10 días, 20 días, vacaciones es fácil. Y cuando llegamos aquí a vivir, tú dices, bueno, acá también puedo sobrevivir un poco con el portugués medio españolizado. Está bien, eso sí da, Mm. pero tienes que hacer un trámite bancario, por ejemplo, o cuando hay que ir a la embajada a tramitar tu residencia. O cuando te enfermaste por algo y tienes que ir a ver cómo se hace el trámite médico, cuando te tienes que cadastrar ya como residente, eso es otra cosa. Ahí yo me acuerdo que un día te dije el iña e iño, ese que uno, los portugueses, pero sí es re fácil, le ponís iño a todo y iña, ¿no es cierto? Chiquitiño, bonitiño y listo, estamos. No es así. No. Ahí se complicó. Yo tomé, antes de venirme, un curso online con un profesor nativo de portugués y mi marido me dice, no, no, tú, tómalo tú y tú tienes más facilidad. Entonces, claro, todos esos trámites me costaron a mí, el abrir una cuenta bancaria, porque ya no es simple, ya no estás pidiendo un plato de papas fritas que por último si te traen papas cocidas da lo mismo, ¿no es cierto? Acá no, o sea, No, tú Mm. tienes un contrato y tienes que leerlo y entender todo lo que lees, o te dan un medicamento y tienes que entender lo que está, porque me pegué dengue hace 2 años, entonces me contagié de dengue, entonces fue mi primera caída al hospital, digamos. al hospital. Entonces, ¿Qué tal eso? ¿Qué tal el servicio del hospital? ¿Cómo te sentiste ahí atendida? ¿Cómo fue la muy, experiencia? muy bien, muy bien. Fíjate que sí, aquí de hecho la salud y la educación es gratis, tengas o no tengas dinero. Tú optas si la quieres hacer particular. ¿Y siendo Eh, extranjero es igual? sí, incluso siendo turista, tú tienes la primera atención de Mm. urgencia como no pagas 0 pesos. Pero bueno, eso fue sí lo difícil, sí me chocó y sí me pregunté, voy a poder, me va a dar, lograré aprender. Nosotros llevamos 3 años, yo tengo 67, entonces no me vine de 40 como ustedes que son bastante más jóvenes. Nos vinimos ya bien viejitos los dos. No quiero, o sea, yo quería aprender, no quiero tener el acento porque no lo voy a conseguir y porque no quiero perder mis raíces, pero quiero entender todo, quiero saber todo. Entonces yo, claro, la gente muy amablemente me hablaba tratando de que yo los entendiera, pero cuando yo escuchaba cómo hablaban, yo quedaba fuera, ¿viste? Sí. Porque hablan con sus modismos muy rápido. Es lo mismo que nosotros para ellos. Y erré, me equivoqué muchas veces. Una cosa súper simple. Voy donde acá todo el mundo ofrece café. Tú vas a echar gasolina y te regalan un shot de café. Entonces fui a la peluquería, fui a la peluquería y la peluquera, que era mi primera vez, me dice, ¿quiere tomar café? ¿Le gusta el café? Pero ya, le digo yo. Y me trae, y cuando me dice, ¿qué le pareció? Yo le dije, "Mm, exquisito". Y me mira y me dice, ¿por Bueno, qué? ¿Por qué? Y yo le dije, no, es que lo encontré exquisito. ¿Pero qué tenía? Porque acá exquisito es algo extraño. mm, Acá es gustoso o gostoso en portugués. O rico en última, eso lo van a entender. Pero yo así como para magnificar lo rico que estaba,
Dije exquisito. ¿Pero qué le pasó? Me decía, ¿no le gusta? ¿Qué tenía de malo? Entonces, te encuentras con esos, de pronto, esos errores involuntarios que podrían malinterpretarse de otra forma. Bueno, así como esa palabra simple, hay otras más palabras que pueden ser más complicadas como en doble sentido, como algún, no sé, garabato o una cosa así. Entonces, eso ha sido un desafío para nosotros, para Waldo y para mí, pero creo que ya lo hemos superado. Eso ya no me complica, ya logro entender todo. Leo mejor, y mejor de lo que entiendo cuando hablan los lugareños. Leo perfecto, pero es algo que va a tener que ir siendo día a día, ¿no? Mm. Todavía creo que no llego a mi... Estoy pasadito el 50% para no pecar de soberbia. De pronto, y como dice la José, uno va de repente mezclando palabras porque, bueno, vivo aquí todos los días de mi vida, entonces, y hablo con brasileros, y entonces, ¿viste? Y ya uno va empezando a mezclar aunque no quiera. Y que En encontraste algo español. que fuera realmente que todavía hoy en día sientas que te chocó, que no te gustaba, quizás de la cultura del lugar o de la forma en la que la gente se conectaba y que tú desconocías, porque culturalmente no sé si es tan distinto, pero igual debe haber cosas que no son iguales a las que tú normalmente vivías, ¿no? Eh, Sí, no sé, por ejemplo, a mí una de las cosas que todavía no supero es que culturalmente aquí a nadie le parece importante tener a otra persona al lado eruptando, ¿no? Eh, a mí, perdón, pero es que no, todavía no lo supero. ya, Entonces, si tengo a alguien al lado, me pasa eso, por decir que, claro, eso no es algo que me va a cambiar la vida, pero sigue siendo algo que me doy cuenta, en ese momento me doy cuenta que no soy de aquí, ¿me sí, entienden? Estoy en el metro y de pronto alguien considera que es absolutamente normal y para ellos lo es, pero para mí no. Todavía hay cosas de ese tipo que son propias como de las costumbres locales que yo siento que me chocan, que me toman incluso de sorpresa, porque todavía me toman de sorpresa estar parado al lado de alguien súper bien vestido, bonito y qué sé yo, y que de pronto erupte, pero gloriosamente, como si tuviera un micrófono en la boca, ¿no? Y es ah, como descolocador, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas que uno no trae aprendidas de siempre y que las lees distinto. ¿Hay algo que te hubiera pasado anecdóticamente o que te siga pasando que te confronta un poco con disgusto? eh, mira, así como, a ver, como de buenas a primeras, así, acá no está penalizado beber en la calle. Y es muy normal que todo el mundo, incluidas mujeres, beban. Entonces los bares aquí, todos los bares tienen, y viven muy hacia afuera, muy hacia la calle, no son cerrados. Todo el mundo bebe mucho y esa es o no sé si mucho, eso es un término subjetivo, beben, digamos. Y eso me llama la atención porque nosotros no estamos socializadas así, ¿viste? Que todo el mundo va y bebe o anda caminando con su cerveza. Son súper cerveceros, súper cerveceros. Me imagino que por el calor. Yo todavía no llego ahí. Eh, eh, entonces, eso. Y lo otro que me llamó la atención al principio, que aquí hablan muy fuerte. Hablan, son muy expansivos, para decirlo de otro modo. Entonces yo iba caminando y yo escuchaba que dos mujeres y gritaban y hablaban en un portugués rapidito y bien cerrado. Y yo le decía, Waldo, están borrachas y están peleando. Y caminaba así, y como que, y no era que ni están borrachas ni están peleando, son solo eufóricas. ¿Viste? Eso como que a lo que todavía no me acuerdo, no me acostumbro, porque todavía de pronto siento que hablan fuerte afuera acá y salgo al balcón arriba a mirar y digo, ¿estarán peleando? Eso. Y ahora que estamos en pleno Copa de Fútbol, acá es súper futbolizado, pero súper así, todo el mundo es muy futbolizado. Entonces, yo no necesito prender ni la televisión ni saber cuándo metieron un gol, porque el grito que dan se escucha, no sé, en todos lados, es un grito.
esto, pero así. Eso creo que me llamó la atención, lo expansivo que son. Eso es bueno, porque nosotros de pronto somos como medio Mm. poco expresivos con con nuestras alegrías por no molestar. Fíjate que estuve viendo de Pilar Sordo y ella dijo que había hecho un estudio de cuánto molestaba o cuánto la gente se extrañaba de que otra persona riera muy fuerte. Y es verdad, tú vas a un restaurante y si escuchas una risotada, uno inmediatamente se da vuelta y dice, ay, qué impertinente, qué irrespetuoso, ¿no? Es un estudio bien interesante de Pilar Sordo, de lo inexpresivo que a veces somos con la felicidad, con la alegría. Mm. Pero es verdad que es como algo que uno reconoce en en los brasileros, Sí, tiene que ver con eso, como en esta efusividad en la manera de expresarse, que es bonito igual, sí, porque sí. a mí me pasa lo opuesto aquí, lo opuesto porque la gente habla así. Mucho más parcos son, sí, más Sí. parcos. Y es muy interesante el ejemplo que tú das, porque yo al principio yo pensaba que mi hermano que está escuchando, que espero que escuche este capítulo, mi hermano y que mi cuñado peleaban todo el día, porque claro, la forma de hablar es muy... Y yo, claro, era así. Y ahora yo me veo a mí misma hablando así e intento como ponerle una intención corporal distinta para darle un sentido distinto, porque si no es como que en verdad todo el mundo está peleando. Es bien Claro. interesante eso. El oído, cómo reacciona ante los sonidos de una manera. Y mira, ahora que tú hablas eso, por ejemplo, que una cosa que no sabría distinguir es cuando en realidad pelean y Y cuando en cuando- realidad, claro, porque yo tendría que saberlo porque se dicen algunos, o sea, si yo escucho más de dos o tres garabatos juntos, creo que podría decir, ah, no están Mm, alegres conversando de algo. Pero fíjate que sí, es eso. mm. Y Son así. Malu, yo tengo una pregunta que mencionaste algo que quiero retomar. Dale. Mencionaste que tienes tres hijos. Ujú. ¿Y estos tres hijos se fueron con ustedes No, no, o no? no, no, No. ninguno. Nosotros estamos acá por las nuestras. Por eso les conté que cuando sentimos que el círculo ya estaba, que la tarea estaba hecha, así como check, estudios, check, trabajo, check. No, ellos se quedaron allá. Son tres hombres, el mayor tiene 45 y el más chico tiene 35. Y Ok. tienen sus vidas y tienen sus parejas y eso, se quedaron allí. Y mi pregunta tenía que ver cómo se vive también eso, porque aun cuando uno diga, porque si yo tengo una mamá, yo voy a cumplir 45 años, como tu hijo, y mi mamá me echa de menos, ¿sí? Y quiere estar ahí, entonces, ¿cómo se vive también esa distancia de la familia? Desde lo vincular, creo que ese ha sido el mayor costo emocional que yo, no hablo por Waldo, que yo viví. Más que nada porque yo vivía con el hijo menor, que a veces siento, porque creo que yo tengo la necesidad de él. No sé si el de mí. Bueno, procuro ir, yo voy a Chile cada año, una vez al año. Y me voy por un mes casi completo. Pero también, por ejemplo, esta última vez que fui, me doy cuenta de que sí, voy, está bien, pero no me necesito, o sea, él tiene su vida, ¿viste? Es algo mío, es el desapego. Es eso, es vivir el desapego de ese vínculo importantísimo para nosotros. El mayor se fue a estudiar a Santiago y siempre de los 18 años que vivió ya lejos y solo venía en las vacaciones. Y el del medio también se fue a vivir solo hace rato. Entonces creo que eso costó un poco el desapego que no lo alcancé o no lo hice con el más chico. Ahora, gracias a la tecnología Mm. yo lo puedo ver cada día. Entonces, en la noche, cuando ya se va a acostar y cuando me dice, mamita, ¿cómo estás? Entonces, anoche ya lo vi. Hacemos yoga juntos online, lo veo también. Martes y jueves, eh, él se acopla al horario de un profesor que tengo acá en Brasil, porque le da el horario a él. Aquí quiero entrar como en un poquito más profundo, ¿no? ¿Sientes que esto te ha afectado, obviamente, supongo? ¿Cómo te has podido insertar y si hay algunas herramientas que puedas compartir con nosotros que tuvieran que ver con lo que ya tu experiencia de vida te había entregado
o que las pudiste ir observando mejor o reflexionando mejor a través de la práctica que has tenido hasta ahora? Mm. Gracias, porque justo te iba a decir, esto me va a llegar, me va a conectar a lo que es el yoga. Yo soy bien sociable, ya soy de harta gente, de harta amiga, de harta compañera que tengo desde el colegio incluso. Y claro, eso fue un poco difícil. Afortunadamente estaba Waldo conmigo, mi marido, entonces, Mm. pero habían ocasiones en que me sentía un poco sola, sola de otra persona con quien conversar y con quien compartir. Y a pesar de que la gente acá es muy amable, es muy dada a atender a la gente, yo ya no era turista, entonces no tenían por qué estarme todo el día sonriendo. Y yo tenía además la frustración de que si yo quería decir algo no me salía todo fluido en el principio, ¿no? Yo llevaba 2, 3 meses acá, entonces me sentía frustrada por eso, me sentía frustrada. No sé si les conté, pero no, parece que no. Yo soy psicóloga, entonces yo trabajé siempre, los psicólogos, nuestra herramienta de trabajo es la palabra. Otras herramientas terapéuticas, pero cómo las entregamos es a través de la palabra. Y eso me frustraba porque yo quería decir tantas cosas a veces y no sabía, menos términos técnicos. Y mi primera actividad, digamos, social fue buscar un salón de yoga. Y llegué donde este profesor que está hasta hoy día. Yo fidelizo mucho con la gente, yo no me ando cambiando así por aquí, por allá. Por eso creo que llevo 40 y algo años casada también. Entonces, erré un par de veces antes, sí, tengo que reconocerlo, pero ya no me acuerdo. Busqué un profesor y justo frente a este salón de yoga había una tienda chiquitita de ropa de playa. Y me acerco porque estaba cerrado y le digo al chico, tratando en mi mejor portugués, de si él sabía si estaba funcionando o si estaba cerrado. Y el chico era un chileno viñamarino, el que atendía ahí, José Luis, que es mi amigo hasta ahora. Oh, Sí, mira, me dice acá, ya, y yo voy en tal horario y el profesor, hay 3 profesores en distintas cosas, hay uno que hace meditación, el otro hace Iyengar, el otro hace Hatha y él me dice, pero yo te recomiendo a este profe que es súper bueno y enganché ahí y esa fue mi primera actividad social, donde había un chileno, José Luis, una chica argentina y el resto eran puro 6 más brasileros, éramos 8, llegamos a ser como 12, que era el cupo máximo de brasileros y brasilera. Y llegué ahí, ¿viste? Entonces eso fue mi primer enganche para conversar en portugués, para que mi compañero José Luis, que lleva 12 años acá, me ayudara en la traducción. No, esto se dice así, esto se dice así, porque todas las instrucciones dadas por el profesor son en portugués. Entonces, entendí, entonces, eso fue muy bueno. Fue mi primera actividad social que busqué. Digo social porque era estar con más personas. Y de ahí enganché con buenos amigos que tengo hasta ahora, digamos. Una chica uruguaya que después se incorporó, también es mi amiga hasta ahora. Entonces, el yoga fue también una herramienta para llenar esa necesidad de conexión con otros, más allá del solo practicarlo desde la postura física, sino también desde conversar, desde acompañarnos, desde contarnos cosas, desde compartir cosas. Respondí, no Wow, sé. bueno, ahí yo creo que las tres tenemos en común esto, ¿no? De que practica yoga, no digamos profesores o no profesores, el que practica yoga siempre va a encontrar como una casa lejos de casa si hay una sala donde practicar, ah, Sí. ¿no? Incluso si es en otro idioma, eso es muy lindo. Creo Y que se me es queda, muy bonito eso. y mira, se me quedó algo que quería decirlo también, que cuando estaba muy frustrada, un poco triste, el yoga fue también mi refugio. El aprender a tranquilizarme cuando las cosas no salían y también a saber que esa tristeza era en ese momento.
mañana no iba a ser. Aprender a vivir el momento en lo bueno y en lo malo, pero era el momento. Y eso también me sirvió. Yo no soy, yo llegué al yoga porque tuve que derivar a otra actividad física por un tema de salud, ¿no? Por la osteoporosis. Entonces llevo creo que 6 o 7 años practicando, no mucho. Entonces, hay muchas cosas que no sé hacer, muchas cosas físicas que no logro, a las que no logro llegar. Y yo le contaba, siempre le digo a la Cata o a la Yeyi, yo llegué 50 años atrás al yoga. Pero esa otra parte más interna, ha sido una herramienta de verdad de mucha ayuda para mí, para cubrir eso. Oye, a mí no se notó, quizás en la cámara, pero cuando escuchaba a Malu me emocioné mucho. Primero porque me doy cuenta que hemos tenido algún vínculo con la práctica de yoga, que algo nos removió. Lo que hacemos al llegar a otro lado, una de las primeras cosas que hacemos es buscar y me hizo recordar, yo creo que no he comentado en el podcast, pero yo migré antes, viví en Portugal y no sabía Ah, portugués. es Entonces, diferente, es diferente el portugués totalmente, de Portugal al totalmente portugués diferente. brasileño. Es Sí. diferente, sí. Y los brasileños no le entienden a los portugueses y viceversa. Bueno, pero llegué ahí y lo primero que hice, me recordé de eso, como la historia que estabas contando, porque busqué una sala de yoga. Caminé 40 minutos para llegar a un restaurante vegetariano, porque yo pensaba que en ese restaurante vegetariano iban a tener información de clases de yoga, no sé, Claro, como las conexiones que uno hacía, ¿no? Y había un panel con pequeños volantes. anuncios, Y ya. había uno que me pareció interesante. Y yo le mandé, en esa época así el teléfono esto chiquitito, mandando un texto, porque no sabía hablar, entonces me iba a llamar por teléfono, mandando un texto. Y la persona me dijo, sí, ven mañana a la clase, la. Y yo era cerca de mi casa, fui caminando, llegué allá y me perdí. Y yo, voy atrasada. Y esta señora, Elena, le vamos a hacer un homenaje a Elena, me fue a buscar. Yo le decía, ¿dónde estás? Al lado de un hotel, estoy perdida. Y me fue a buscar. Tenía más estudiantes esperándola, era en su casa, las clases. Y salió a buscar. Y me emocioné porque me acordé de eso, de como José Luis, que además es el mismo nombre que mi hermano. José Luis, que te dijo, sí, chilera, sí, y te dio el dato de este lugar, a mí esta señora me salió a buscar. Bueno, y terminó siendo Elena mi amiga y terminó siendo Elena la que me dio la oportunidad de dar mi primera clase de la vida. Qué lindo. Sí. Sí. Y, Bueno, y me recuerdo mucho como esa sensación de que generó como un espacio de poder sociabilizar, porque yo no tenía más contacto con más personas en ese momento y no ya. sabía el idioma, además. Bueno, eso mismo me pasó. Y mi profesor que se llama Arthur Matthews, que sigue siendo mi profesor hasta ahora, es una persona también muy cercana, él hace hatha yoga, entonces muy tranquilo, muy introspectivo. Consiguió el milagro de convencer a que mi marido entrara, ya lleva 2 años conmigo yendo a yoga. Wow. Él es fisioterapeuta, igual tuvo una lesión en el hombro. Entonces él Okay. venía acá a la casa a tratarle su lesión y entre esas cosas lo enganchamos y lo convencimos lo conquistamos para yoga. Yo decía, ¿qué voy a hacer yo? Tengo 70 años, ¿cómo se te ocurre? Oye, no importa, Waldo, no importa, vamos, vamos. Y ahora está. Pero tiene esa magia, ¿no? Esa magia que tú dices, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y bueno, empezar en el tapete es el mejor comienzo, creo yo. Yo después he hecho otras cosas. Un tiempo me dio por, no sé, yo pinto un poco al óleo, pero pintar sola no es, porque soy como les dije, yo soy como de estar con otras personas. Creo que esas cosas son instancias sociales. ¿Me entiendes? No, Sí, pero eso como que de pronto cansa, pero el yoga no cansa, fíjate, porque siempre vas a encontrar algo nuevo y siempre hay una respuesta para ti, ¿viste? Y eso yo creo que es bien mágico. totalmente. Mm. Sí. Y que esa unión de la que se habla tiene mucho más que ver con quizás con esto, como en el encuentro, que necesariamente con una postura que uno no sabe hacer, con una postura bien hecha o perfecta, ¿no?
Sí. Mm. Yo me acuerdo que cuando estaba en el retiro, le conté a la Jeri, tenemos ganas de irnos a vivir afuera. ¿Y dónde te vas a ir? A Brasil. Porque no, yo le dije, no sé, me siento todavía con ganas de conocer y de hacer otras cosas y no estoy dispuesta a sentarme en la puerta de mi casa a ver pasar la carroza, te dije, creo esa vez. Entonces, la gente, una amiga que tengo, muy buena amiga, me dice, ustedes fueron bien corajudos, dicen acá, porque salir del sitio de confort a los 60 y algo, 70, 68 años mi marido, 60 y algo yo, es trabajoso, no es simple. Es trabajoso porque hay otro idioma, porque hay que empezar de nuevo. Éramos al principio como recién casados. Eso que tú vas y compras 4 platos, 4 tazas, 4 y ya se acabó el presupuesto, entonces esperemos hasta el otro mes y compramos otro juego de sábana, otro juego de... Porque, o sea, te traes tu vida yo me la traje en 6 maletas y mi gata. Mm. Entonces salir de ese sitio de confort donde lo tienes todo, amigos, trabajo, redes sociales, casa. Ahora, hace como un mes o 2 meses atrás estuve conversando con esta amiga, me hizo sentido. Mm. Sí, sí. Y si hoy día dijera, a ver, tengo que salir de nuevo, tal vez le daría otra vuelta. Creo que en ese rato en que tomamos la decisión, lo vimos como conversábamos recién, un poco románticamente, ¿no? Cuesta. Nos sirve el Iña y el niño. No, y la Jeri se quedó pensando cuántas maletas traía. ¿Está puesto? Sí. 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 Bueno, es similar porque traíamos, claro, cada uno de nosotros traía 3 maletas y la mochila, ¿no? Entonces intenté traer así, no sé, recuerdos de mis hijos, de lo que me hicieron cuando estaban en la escuela, una cosita de cada lugar y algo importante, algo de mis papás, algo como, como un poco tenerlos conmigo también. Sí, yo creo que la gran lección que uno de pronto puede, desde la filosofía del yoga hablamos de desapego, pero hablamos de desapego y siempre se filosofa tan profundamente sobre el tema que como que lo separamos mucho de la vida práctica. Pero en la vida práctica hay ejercicios de desapego reales, mucho más concisos y mucho más, incluso difíciles si lo pensamos dentro de la cotidianidad, como por ejemplo el darte cuenta en algún momento, así como darte cuenta reflexivamente de que ya tú no eres necesaria en la vida de tu hijo, eh, que él te ama y se van a seguir amando, pero no necesita que estés constantemente con él, ni tú con él, ni tú a él lo necesitas constantemente, ¿no? O que todas las cosas que uno tenía en la casa que armó y que pensaba que significaban un montón, las puedes dejar y te quedas con 2 o 3 nada más, ¿no? Ese ejercicio de soltar, de desapegarse de las cosas y de las cosas no cosas, ¿no? Y finalmente, ¿qué te tienes? ¿Qué eres? ¿Quién eres tú? Cuando todas esas cosas, tanto en términos no materiales como de cosas materiales, una taza, una pintura, etcétera, sino personas, vínculos, etcétera, desaparecen de la cotidianidad. ¿Cómo te sientes tú hoy en día y después de haber vivido ya la experiencia y decir ahora es otra cosa, ¿no? Porque ahora ya vivo acá, ahora ya estoy más bien como entregada a que esta es mi vida nueva y estás más tranquila en el tiempo, ¿no? Si pudieras volver y darle un consejo a la Malú que tenía recién un mes viviendo en Bucios y todo era como todavía no muy visible, ¿no? ¿Qué te dirías? ¿Qué has aprendido de la experiencia como para decirle ese consejo a la Malú de hace unos años atrás? Bueno, creo que me vine pensando que iba a ser, eh, a ver, el principio, solo el principio, que iba a ser más fácil. Y los primeros 6 meses, diría, no fueron tan fáciles. Por lo que te digo, esto de insertarse en el ser residente, Mm. ¿ya? Yo escuchaba el otro día de la cantidad de trámites y papeles que ustedes tenían que hacer. Para mí también fue complicado porque acá no hay embajada, tengo que ir a Río, a la embajada. Entonces, y sin saber mucho hablar y sin saber, yo soy de provincia, entonces no estoy acostumbrada ni a las autopistas, ni a los metros, ni a esas cosas.
creo que eso fue lo más difícil y creo que la habría preparado a esa persona, a esa Malú, un poco más para, no para no hacerlo, sino que para no sufrir la frustración o para sufrirla menos, para sentir, para vivirla pero sin sentirla tan así como dolorosa, bajar las expectativas a lo mejor. Bajar las expectativas, pero no las esperanzas ni el sueño. No, 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 Mm, sin renunciar. Sí. sí. ¿Hay algo de esta ciudad en la que estás viviendo, de Bucios, que sientes que te llevarías para construir esta ciudad ideal que hemos estado construyendo en los diferentes episodios? Y algo que Mm, no te guste. mm, mm. Seguramente voy a simplificar al punto más ínfimo de lo que es rico acá, de lo que es lindo, Ujú. ¿ya? Pero ¿qué me llevaría? Yo estoy fascinada con el clima, yo no me gusta el frío y amo el verde, yo soy del norte, no como ustedes, que ustedes tienen verde, ya de Serena para el sur hay verde, hay lluvia, pero acá llueve con calor y es un calor rico, no es el calor de Asia. Allá mi ciudad, los cerros son tierra, color marrón, café, ¿no? Y tener una plantita, uy, tenéis que rezarle punto menos todos los días para que le salga una hojita. Acá pasa el señor, el señor del condominio, rascando las grietas porque salen arbolitos entre las grietas del piso. Entonces, eliminándolas, ¿te fijas? Me Mm. llevaría el colorido de esta ciudad y el calorcito, el calor. Y que no, a veces o en ocasiones la informalidad, pero quiero explicarlo. La gente es tan así relajada que llega a ser informal. Y bueno, no sé si es un error porque nosotros somos muy estructurados o qué, pero si te dicen a las 3 llegan a las 5. Si te dicen, no, con un tarro de pintura está bien, y resultó que no era uno, eran tres, y tenés que andar una hora para ir a la ferretería a comprar otro tarro que faltó. No sé, la informalidad no sé, en ese sentido. Se entiende, perfecto. Sí, perfecto. Porque de verdad que son muy relajados. De To the hecho, vein, to the eh, vein. y porque a lo mejor eso es bueno, aprender a vivir la vida como un poco más zen, más en el hoy, ¿no? Bueno, Sí. sí, hay que recoger algo de eso en realidad, sí. Ser menos controlador y neurótico igual te alarga la vida. Esto, controlador, controlador, esa era la palabra, no estructurado, controlador. Bueno, Malu, yo de mi parte de verdad quisiera agradecerte un montón. Yo creo que aquellos que practicamos yoga y que de verdad lo hacemos como que sin ningún propósito más allá de que de verdad nos está llenando la vida cuando estamos haciéndolo, encontramos una familia extendida en el resto del mundo, incluso que cruza barreras idiomáticas y cruza barreras culturales. Yo creo que esa universalidad de la vivencia de la práctica de yoga es muy bonita de compartir, así que te agradezco un montón. Primero, que hayas aceptado nuestra invitación y que estés acá y que hayas abierto un poquito tu corazón y tu experiencia de vida para nosotras, para nuestro podcast y para los que nos escuchan o nos ven. Así que de mi parte, profunda gratitud y lo mejor para lo que siga viniendo en tu vida en Bucios con Baldo, ¿ok? Sí, yo me Eh, sumo a los agradecimientos y quizás decir también que escucharte fue como ir un ratito a Brasil y una sensación tan como placentera, como esta sensación de liviandad, mm, de imaginar como estas callecitas con las piedras, la playa, las chalitas. Toda esa imagen me hizo viajar un ratito, estar de vacaciones por unos minutitos. Así que muchísimas gracias por compartir. Pero yo les agradezco a ustedes también, me sentí súper bien y me gusta verlas. Quiero agradecer de verdad que consideraran y pensaran en mí para poder compartir un poco y estar con ustedes, de verdad. Muchas muchísimas gracias. gracias. Y a los que Muchas nos gracias. escuchan y nos ven, por favor, cuídense mucho. Como siempre, nos despedimos con todo este cariño por ustedes, por seguirnos y nos vemos en la próxima.
Nos vemos. Chao, chao.